De los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Héctor Gil Mioler, académico, analista, columnista y activista en organizaciones sociales, y nos encanta siempre tenerte, Héctor. Muchísimas gracias por tener esta disposición de tomarnos la llamada cada vez que solicitamos tu participación, sobre todo con un tema como el de hoy, estos 194 estudiantes que se quedaron fuera de la Universidad Autónoma de Coahuila por hacer trampa en el examen de admisión. Te saludamos Arturo González, Manuel Cerrato y Marcela Pámanes con mucho gusto. Mi estimada Marcela, Arturo, Manuel, muchísimas gracias por la oportunidad y muy buen día. Pues Héctor, lo platicábamos hace un momento. O sea, esta es una nota que podría pasar desapercibida. Tal vez algunos pudieran pensar que es irrelevante, porque finalmente hemos normalizado el que los estudiantes copien, o que los estudiantes plagien, o que los estudiantes no sepan cómo citar a alguien y entonces se apropien del texto. Pero creo que vamos a la profundidad y hablamos del tipo de valores que estamos viviendo como sociedad, y también del famoso tema de la corrupción, que es el baluarte, del tema estandarte del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿O cuál es la lectura que tú ofreces respecto a esta situación? Pues sí, efectivamente es una práctica que hemos asociado a nuestra cultura. Tenemos frases que nos impulsan, como aquella frase que decimos: el que no tranza no avanza, y que pues lamentablemente hacen mucho daño. Una acción como una sanción hacia una ilegalidad, hacia una irregularidad, pues siempre debe ser aplaudida, sobre todo también cuando se trata de una institución formativa como lo es la universidad, como lo es una escuela que debe velar por la protección de una tradición cultural, es decir, por preservar unos buenos modos que luego puedan construir una buena sociedad. Sí, pero entonces, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando? La visión que cada uno de nosotros tenemos del mundo y de lo que podría ser la probidad, la honradez, etcétera. O estamos dentro de un sistema que es tan caníbal, que preferimos defendernos para poder sobrevivir. Pues mira, dicen algunos filósofos que hay una diferencia entre la libertad de y la libertad para. La libertad es una libertad exterior en la cual cada vez nos encontramos con mayores libertades de hacer tal o cual cosa, pero la libertad es una libertad interior que nos motiva a hacer ciertas cosas. Es obvio que el mundo del futuro nos está haciendo más individuales, más íntimos, más cerrados. Hoy tenemos acceso a todo el mundo desde cualquier lugar, en cualquier momento, en el tiempo de nuestra decisión. Y es esa autonomía la que provoca que con más facilidad busquemos cómo incumplir una norma, busquemos cómo ser irregulares y saltarnos ciertos pasos. Este testimonio de los 194 jovencitos que tomaron una mala decisión y hoy están enfrentando las consecuencias de esa mala decisión, pues nos debe alertar también de la responsabilidad de procurar brincarnos, de tratar de brincar en un afán, en un apetito que, como bien dices, nos puede llevar a un contexto de canibalización, pero que nunca la irregularidad debe ser el camino. Porque no podemos retornar a un momento en el que la sociedad se rige por la fuerza o por la agilidad, si acordamos, gracias a la razón, que tenemos normas de conducta que nos pueden regir y controlar. Hace un par de días escribía en algunos medios sobre que muchos de los valores que nos rigen como sociedad, como la libertad, la democracia, la justicia, no son regalos o bendiciones en el sentido más estricto de la palabra, que nos llegan sin nada, sino que son recompensas a las acciones que tomamos,
a las decisiones que tomamos y que tienen una recompensa. Entonces, si nosotros buscamos construir una sociedad libre, una sociedad justa, pero por libre no me refiero nada más a la decisión de poder cumplir nuestra propia voluntad, sino de poder decidir sobre nuestra propia voluntad cosas que no nos afectan, es decir, de alcanzar esa libertad de y libertad para, pues necesitamos hacer acciones que tengan como resultado esa recompensa. Héctor, buenos días. Habla Manuel, con el gusto de conversar contigo como siempre. ¿Qué podemos hacer quienes estamos dentro del ámbito académico, que convivimos también todos los días con jóvenes universitarios y que vemos que, tú lo sabes muy bien con la experiencia que tienes, que se normalizan estas prácticas, ¿no? Que no se ve mal hacer un copy-paste para entregar un trabajo final sin citar la fuente o apropiarse de un contenido ajeno en aras de obtener una calificación más alta. No se ve mal poner una asistencia a alguien que no acudió o ponerle una calificación alta a alguien que estrictamente no merecía, según las rúbricas, aprobar una materia. Es decir, o a veces hay universidades que le piden al profesor pues tener ciertas consideraciones con tal o cual alumno, y entonces se van normalizando esas prácticas y se va perdiendo el rigor. ¿Cómo podemos ir en contra de ello ante esa responsabilidad también de formar, en este caso, a jóvenes? Mira, yo lo veo en tres acciones, y las tres tienen que ver con ganar claridad. Primera acción, ganar claridad en los roles de quienes participan en cualquier proceso. Es decir, el profesor tiene que actuar como profesor, el alumno tiene que actuar como alumno. Uno de los males y de las confusiones que tenemos precisamente por tanta información es que los roles se han tendido a confundir, y el profesor se encuentra en un rol de patrón, o se encuentra en un rol de proveedor, el alumno se encuentra en un rol de amistad, entonces todos esos roles se empiezan a confundir. Primero, claridad en los roles. Segundo, claridad en los propósitos, claridad en los objetivos. Debemos saber qué es lo que estamos haciendo. Lo que hacemos en las aulas no tiene una finalidad al término del semestre, tiene una finalidad de vida, una finalidad de construir un futuro. Y en las aulas se construyen los jóvenes, hombres y mujeres que harán el futuro. En algún momento en nuestras escuelas se castigaba a los alumnos que se portaban mal poniéndonos a limpiar el salón. Eso nos hizo ciudadanos sucios, porque pensábamos que el que limpiaba era el que le había ido mal en la vida, el que se había portado mal. Si yo me porto bien, no tengo por qué limpiar. Y tercera claridad, una claridad en los límites. Los límites pensamos que son restrictivos de nuestra libertad, pero los límites nos dan seguridad y rapidez en la vida. Cuando vamos en una carretera y vamos manejando, imagínate en una noche lluviosa y manejando en alguna carretera, y desaparecen las líneas que marcan los carriles de la carretera, te tensionas, aprietas el volante, bajas la velocidad y comienzas a rezar todas las partes bíblicas posibles, porque los límites, que son esas líneas que marca la carretera, es lo que nos permite conducirnos con seguridad. Igual en la vida, tener límites claros nos permiten avanzar con rapidez y seguridad en la vida. Entonces esas tres cosas son importantes que debemos hacer desde las aulas, pero si se dan cuenta, desde cualquier trinchera profesional en las cuales influimos para otros, influimos en la voluntad y en la decisión de otros, gracias a esa claridad podemos construir un mejor futuro. Héctor Gil Müller, te saluda Arturo González, buenos días. Mi estimado Arturo, muy buenos días. ¿Qué papel juega aquí en esta, digamos, tolerancia y extravío respecto a estas conductas, la falta de una materia más consistente de ética en los distintos niveles de la educación? Hemos visto cómo se han ido relegando este tipo de materias y qué tanto influyen en el comportamiento y la construcción de la visión de vida de los alumnos, ¿no? Sí, en definitiva que la parte conceptual y en una materia es importante, pero mira,
en una asignatura podemos estudiar sobre la ética y los valores. Pero luego, cuando termina esa asignatura, tenemos que aprender sobre la ética y los valores. Y tiene que ser una conducta transversal, una conducta que se viva en todo esto. Mira, analicemos inclusive nuestro discurso. O sea, ¿cuántas veces en nuestra narrativa con nuestros hijos, con la sociedad en general, pues decimos cosas que van en contra de una ética, ¿verdad? Hijo, por favor, dile que no estoy al que te está llamando. Y empezamos a sembrar pequeñas semillas que constituyen después actos lamentables. Mira, yo estoy seguro que esta mala decisión de estos jovencitos no empezó ahí. Es resultado de una cadena de pequeñas cosas que poco a poco van cauterizando la conciencia y nos hacen decir, no pasa nada, sí. No pasa nada. Es decir, el peor delincuente fue un niño noble que pudo haber decidido un rumbo diferente. Entonces, son los comportamientos los que nos van distinguiendo. Claro. No me gusta la frase de que todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro, porque está en términos de comportamiento. Claro, de acciones. Y sobre ese tema, Héctor, me parece sumamente relevante la reflexión que haces y el entorno, ¿qué influencia tiene el contexto, el entorno en donde vemos una competencia voraz? Vivimos en un sistema económico y social de altísima competencia, en donde luego parece que todo se vale, ¿no? Con tal de obtener las retribuciones que uno anhela y que, bueno, se venden todavía como la fórmula del éxito, ¿no? O sea, que debes alcanzar, debes tener, debes poseer, y para ello, pues se vale todo, ¿no? Claro, tienes razón en ese entorno competitivo. Hoy en día los currículums dicen más cosas, pero con letra más chiquita. Porque una característica de toda esta competencia es que las cosas valen menos. Las cosas valen menos. A mayor competencia, pues esas cosas empiezan a disminuir su valor. Sin embargo, también hay historias de éxito que se logran por el bien hacer, y son más. En definitiva son más. Entonces, cuando justificamos una conducta equivocada, una conducta inmoral por este contexto, pues no debemos acostumbrarnos a ello. No debemos acostumbrarnos ni permitirnos, porque eso sería ampliar los límites. Claro. Y una carretera sin límites nos va a sacar del camino. En definitiva, nos va a sacar del camino y de una forma tan dolorosa que quizá ya no podamos regresar. Exacto. Algunos de estos jovencitos seguramente verán truncadas la posibilidad de acceder a una carrera. Algunos otros encontrarán algún otro lugar en el cual estudiar, pero quizá habrá algunos cuya decisión tiene duras consecuencias. Sí, hay otro tipo de consecuencias para los padres de familia. El año pasado también se presentó, nos dice Maru, gracias Maru por el dato, un caso similar, y muchos de estos jóvenes tuvieron que irse a buscar ingresar a las universidades, por ejemplo, de Nuevo León, con el consecuente gasto para sus familias. O sea, te cambia la vida, punto. ¿Sí? Y no necesariamente para bien. Bueno, por eso es importante platicar un tema así contigo y bueno, que sirva de advertencia tal vez, o de semáforo amarillo, para darnos cuenta que las conductas de los adultos tienen repercusiones muy serias en los jóvenes, y que somos formadores necesariamente todos y todas, con nuestra conducta y con la manera en que vamos viviendo y tomando las decisiones en la vida. Muchísimas gracias, Héctor, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes y a la orden. Gracias. Gracias, Héctor. Héctor Gil Müller, académico, analista, columnista, activista en organizaciones sociales, estuvo con nosotros. Bueno, nos encantará saber cuál es su opinión respecto a este caso que hoy nos ocupa. ¿Cuáles son las razones por las que 194 estudiantes hicieron trampa en el examen de admisión de la Universidad Autónoma de Coahuila? Bueno, un poco en las hipótesis, ¿no?, que pudiera haber pasado. Uno, a los jóvenes no les gusta batallar. ¿Es un reflejo de los antivalores en que estamos viviendo o no están preparados para enfrentar las nuevas tecnologías en la educación y no tienen límites entonces en su uso? Si usted tuviera otra explicación, bienvenida. Vamos a hacer la pausa, regresamos. Contextos.